Bueno, vamos a retomar el punto que quedó. Habíamos visto algunas pistas sobre la gerontocracia. Vamos a ver ahora algunas pistas sobre la estructura de autoridad y dominio tradicional de corte feudal. Eh, para ver lo fundamental de un régimen feudal, ¿no? Es la condición del poder terrateniente regional hereditario, ¿no? Que se impone sobre vasallos. Hay una relación de vasallaje, ¿no? Eh, eh, y otra característica de la estructura de autoridad y dominio, otra tendencia, otro subtipo, lo vemos en el patrimonialismo. Lo vemos en el patrimonialismo. En el patrimonialismo lo que se encuentra es un estado estamental providencial. Corresponde a un régimen político autocrático hereditario. Igual el feudalismo también tiene esa connotación de poder terrateniente regional hereditario, que establece relaciones de vasallaje. En el patrimonialismo lo que pasa es que el patriarcalismo, la gerontocracia o el feudalismo tienen condiciones burocráticas bastante inferiores en términos de limitaciones de cuadro administrativo, ¿no? Con respecto al patrimonialismo. El patrimonialismo ya supone un Estado que Weber está dentro de la tipología del Estado estamental y providencial. Este Estado estamental, ¿no? Que en el caso del patrimonialismo corresponde a autocrático y hereditario, este Estado estamental se caracteriza por un cuadro administrativo más o menos limitado, por un funcionariado, ¿no? Más o menos limitado en su profesionalización, ¿no? Y por un más o menos clientelismo, ¿no? En estas relaciones de ejercicio de la actividad funcionarial. Más o menos clientelismo, más o menos profesionalización, más o menos cuadro administrativo, ¿no? Entonces nos está indicando esta imagen, forzando un poco los términos, de una suerte de semi-burocracia. Es decir, estamos hablando de un estado estamental, ¿no? En relación a este poder patrimonialista, autocrático y hereditario. Ahí tendríamos este conjunto de posibilidades tipológicas en la estructura de autoridad y dominio tradicional, sustentada en una legitimidad basada en la costumbre, ¿no? Entonces esta estructura de autoridad y dominio tradicional, ¿no? En estas posibilidades, ya sean patriarcales, o despóticas, gerontocráticas, o feudales o patrimonialistas, ¿no? Sustentadas de alguna manera en diversas formas de legitimidad tradicional, como se ha visto, basada pues en la costumbre. Y esto se resignifica de acuerdo a las condiciones ideográficas, ¿no? Socioculturales, ¿no? La otra forma de estructura de autoridad y dominio que Weber destaca es la estructura burocrática. La estructura burocrática tipológicamente corresponde al estado racional, stricto sensu, el estado racional. Es decir, estamos hablando de una institucionalidad estatal racionalizada sobre la base de una sólida administración pública, en donde los funcionarios están a su vez subordinados a todo un proceso de profesionalización, especialización, meritocracia, ¿no? En donde prima, ¿no es cierto?, la lógica de los reglamentos, ¿no? Entonces, el Estado, repito, racional, ¿no? La burocracia como la expresión nítida del Estado racional, ¿no? La estructura de autoridad burocrática como expresión del Estado racional, es decir, como institucionalidad estatal racionalizada, ¿no? Es decir, con un fuerte cuadro administrativo y con un funcionariado
¿no?, estrictamente supeditado a reglamentos, a especialización, a profesionalización y a meritocracia, ¿no? La expresión, repito, más nítida es el Estado racional como, digamos, tipológicamente, en la nitidez del Estado de Derecho, ¿no?, en cuanto democracia constitucional y separación y equilibrio de poderes públicos, ¿no? Ahí la legitimidad va a ser una legitimidad, ¿no?, de carácter racional, basada en las consideraciones colectivas referentes a la normatividad, ¿no?, a las consideraciones en torno a la legalidad, a la eficacia, a la importancia, a la aceptación social de la legalidad, ¿no? Ligada a su vez a la eficacia del ejercicio, ¿no?, de la administración pública, ¿no?, que es algo que para Weber es sumamente importante, ¿no?, al referirse a la condición burocrática de esta estructura de autoridad y dominio. Y una última estructura de autoridad y dominio es la carismática, tan importante en los estudios de sociología política de Weber. Particularmente a mí me es muy útil esta entrada teórica para mis investigaciones, ¿no?, la entrada del tema del carisma en Weber, que requiere siempre, como decía anteriormente, un enfoque metodológico comprensivo. El carisma como estructura de autoridad y dominio supone la prevalencia de un líder, ¿ok?, y supone a su vez una ruptura con las condiciones políticas tradicionales o con las condiciones políticas burocráticas. Y ahí emerge la presencia y la personalidad de un líder cuyas supuestas virtudes o cuya presencia en general opaca cualquier tipo de institucionalidad, ¿no? El poder carismático, ¿no?, es el poder del líder, del caudillo. Y la institucionalidad, diríamos poco forzadamente, está de más, la opaca. Cualquier tipo de institucionalidad queda opacado ante la fuerza, la personalidad, la presencia de un caudillo, de un líder, ¿no?, cuya condición carismática, ¿de qué depende? Depende fundamentalmente de la mirada social, pero a partir, ¿no es cierto?, de ciertas características de un personaje, el cual es considerado como extraordinario o poseedor de virtudes extraordinarias, según la mirada social de sus adeptos, según la mirada social de sus adeptos y solo de sus adeptos, ¿no? Entonces, el liderazgo carismático es una construcción social, pero que no se da en el aire, sino que lo que supone es el sobredimensionamiento de unas cualidades o presuntas cualidades de un líder, de un personaje, de un caudillo. Ahora bien, el caudillo sobre el cual pesa esta construcción social del carisma, porque repito, para que el carisma sea posible hay dos elementos. Por un lado, la mirada social, que sobredimensiona al personaje, y las virtudes o supuestas virtudes que tiene el personaje, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio entre estas virtudes, estas características, estas supuestas virtudes del personaje y la mirada social que lo sobredimensiona. De esa manera se construye el carisma. Por eso es necesario el enfoque comprensivo ahí. En la construcción del carisma aparecen liderazgos que pueden expresarse como héroes militares, pueden expresarse como revolucionarios, pueden expresarse como profetas, como teócratas, como dictadores o como demagogos también. Hay varias posibilidades de la concreción del carisma a partir
de este tipo de personajes, ¿no? Por lo general, el carisma no se hereda. Principalmente el carisma tiene un carácter genuino, de construcción social, ¿no? Pero hay casos de herencia de carisma y es mejor tomar en cuenta lo que para Weber tiene que ver con el surgimiento del carisma, ¿no? Porque hay varias posibilidades. En el surgimiento del carisma, lo primero que hay que tomar en cuenta es un tipo de carisma, ¿no? De líder carismático, que es el carisma genuino, que se basa en el carisma genuino, ¿no? El carisma genuino es lo más representativo de un liderazgo carismático, aquello que ha sido socialmente construido. Pero hay otras posibilidades, por ejemplo, en el origen del carisma. Por ejemplo, el origen del carisma, ¿no? A partir de una revelación, ¿no? Desde alguna profecía. O el origen del carisma a través de unos signos o señales divinos, ¿no? Como el caso de Lama, de Dalai Lama, por ejemplo, que para definir a este liderazgo carismático, sui generis, con rasgos teocráticos, ¿no? Lo fundamental es la previa definición de señales divinas, ¿no? Pero podemos hablar de un carisma cuyo origen está dado por una revelación a través de una profecía, ¿no? En la tradición cristiana esto es fundamental, por ejemplo. O también el caso de la sucesión, de la designación a un sucesor. La designación del sucesor, el caso del Papa, por ejemplo, que tiene una connotación carismática, ¿no? Y esto viene de una designación de sucesor, y ese es el legado, ¿no? Pero también hay otros casos, por ejemplo, el de un linaje sacrofamiliar, como es en el caso del islamismo en la vertiente chiita, ¿no? El arquetipo chiita proviene de un tronco, de un linaje sacrofamiliar con respecto a Mahoma, ¿no? Ahí tendríamos algunas consideraciones sobre esta forma de estructuración del liderazgo carismático. Un último elemento que quería tocar con respecto a la condición de líder carismático y sus particularidades personales, que repito, opacan toda institucionalidad política, es lo concerniente a la relación que se da entre el líder, ¿no? Y el seguidor. Así como cuando veíamos la forma de legitimidad de tipo tradicional, presentábamos la relación entre el señor y el súbdito. Y la forma de legitimidad racional, legal, de carácter legal, supone la relación entre el funcionario y el ciudadano. Pero, bajo el liderazgo carismático, el tipo de relación es entre el líder y el devoto. Devoto, seguidor, apóstol, ¿no? De acuerdo a las especificidades históricas y socioculturales, ¿no? Que podemos encontrar en las expresiones reiterativas históricamente de la presencia del fervor colectivo, muchas veces derivado en fanatismo, que sostiene la presencia de estos caudillismos o estos liderazgos carismáticos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una exhibición de unos carteles de la Guerra Civil Española en Salamanca, en España, años atrás, en donde la figura recurrente en los carteles, en donde se presentaba la imagen de este personaje tan dramáticamente célebre como fue Francisco Franco, ¿no? En los carteles figuraba esta anotación que decía caudillo por la gracia de Dios, ¿no? Caudillo por la gracia de Dios.
¿no? Es que en el imaginario popular este personaje que encabezó esta trágica rebelión militarista y fascista contra la República Española y la democracia en España, ¿no? Para la colectividad de sus adeptos, ¿no es cierto? Este personaje resultaba ser un líder con las características que podemos considerar carismáticas. De ahí esta suerte de sobredimensionamiento, ¿no? Y presentación como un personaje pues designado por Dios para salvar España, ¿no? Como es el caso de otras figuras en las resignificaciones del fascismo, por ejemplo, en América Latina y en especial en el Perú. En un libro que tengo sobre el fascismo en el Perú, ustedes revisan este texto, van a ver en la parte de la iconografía, ¿no? Uno de los volantes del año 36, para las elecciones del año 36, la presencia de Luis A. Flores, líder de la Unión Revolucionaria, ¿no? En el Perú, que tuvo una enorme presencia multitudinaria, y aparecía pues en estos volantes de propaganda, ¿no? A este personaje, a este líder fascista, ¿no? Como elegido por Dios para salvar la patria, ¿no? Entonces, el mesianismo del líder carismático en sus diversas manifestaciones es insospechado. Bueno, acá tenemos pues algunas pistas que quería señalar en torno a la sociología política de Weber, ¿no? Con esto estamos completando estos puntos que estaban pendientes y espero haber sido lo suficientemente explícito como para, dadas las circunstancias, suplir, ¿no? La clase en sí, intentado presentar estas consideraciones, ¿no? Teóricas de la sociología de Weber, tanto de la racionalización moderna como de la sociología política, y repito, espero que haya sido accesible, ¿no? Y que pueda de alguna manera, dadas las condiciones de emergencia académica, ¿no? Suplir a la clase en sí. Textos para fortalecer lo que nos ha comentado ahora. Bueno, he mencionado la bibliografía, ¿no? He mencionado la bibliografía de la sociología política de Weber. He mencionado el capítulo primero de la primera parte, conceptos sociológicos fundamentales, y he mencionado el capítulo tercero de la primera parte y el capítulo noveno de la primera parte del libro Economía y Sociedad. Para el tema de sociología de la racionalización moderna, había mencionado la ética protestante del espíritu del capitalismo, había mencionado el político y el científico, había mencionado el capítulo tercero, primera parte de Economía y Sociedad, el capítulo séptimo, segunda parte de Economía y Sociedad, y el capítulo noveno, segunda parte de Economía y Sociedad, y que en la bibliografía que yo les entregué una bibliografía amplia de varias separatas,